Arce, Rabanal, Rudman, Cancelare, Marchese, Jacobo, sentados en la mesa del poder de MDZ. Ocho 42 minutos de la noche, segundo tramo de la mesa de poder, del poder de este viernes. Recién estuvimos analizando con Beto Valdés todo lo que ha sido las cuestiones más importantes de la jornada y ahora lo sumamos a un compañero habitual de todas las mañanas. Está Carlos Burgueño en línea. ¿Qué haces, Burgueño? Hola a todos. Y qué raro esta hora. Qué raro de noche, un viernes a la noche. Y te digo más, saludarlos todos. no estamos solos hoy, porque está Rubén Rabanal también, sí, con nosotros. Opa. Sí. No sé, Hola, señor Rabanal, ¿cómo le va? Sí. Hola, buenas noches. No, esta parte sí me pone porque no, es posible que hasta nos peleemos. Acá sí le tengo miedo. Acá sí. Sí. ¿Cuántos es que se conocen ustedes dos? 26 años. ¿Cuánto? 27. 26, viste, ya nos empezamos a pelear. Sí, claro. Mirá, perdón, te lo puedo decir. Primera semana de agosto de 1995. Y se pelean además los dos como gente grande ya. Claro. Que pelean, que no se acuerdan de las fechas, no se acuerdan de los años, Claro. que se les pierde la memoria. Pero además nos peleamos así tipo reproche porque vos, sí. en agosto del 2003... Es verdad, sí. Y vos que me hablás y en septiembre del 99... Sí. No me hagas acordar. Bueno, Burgueño, la verdad te hemos sumado a la charla de hoy, básicamente porque, bueno, obviamente la inflación fue el tema otra vez del día. Lo hablaba Rubén, que arrancamos con eso, lo que son las proyecciones para este año del 60%. Y no hablamos Rubén, y ahora por eso también lo sumamos a Burgueño a este tema. Habló Guzmán desde Brasil hoy con el tema de la inflación. Y en medio de todo este contexto que estamos hablando. Sí, lo mandaron a buscar. Que es una noche de rumores, ¿eh? Sí. Otra noche más, otro fin de semana más de rumores, de rumores de salida de Guzmán, de defensa de Guzmán dentro del gabinete, de caras largas en el Palacio de Hacienda. Es una noche difícil, va a ser un fin de semana largo. Obviamente lo que tengo que decirte es que no hay ninguna novedad, no hay ninguna confirmación de nada, pero sí que es una noche de rumores sobre la estabilidad del ministro de Economía, lo cual le hace pésimo. Es algo que le viene pésimo al gobierno. Y déjame completar algo que hablábamos hoy con vos a la mañana, uno nunca sabe, sobre un evento que nosotros hablamos del 50% de lo que pasó. Viste que vos mencionabas hoy que cuando en la conferencia de prensa con Luis Arce, sí, el presidente de Bolivia, hablábamos hoy que el presidente Alberto Fernández no tenía el dato sobre el precio sobre que se había pactado la provisión de gas de Bolivia para este año. ¿A cuánto le vamos a pagar el gas que nos va a vender Bolivia? Bueno, yo te digo que 18. 18. El valor de 18 hoy ya estuvo confirmándose. Entre 14 y 18, dependiendo el mes en que se pague, ¿no? Y dependiendo el volumen que vas pidiendo a Argentina. Pero los invito a ver por video, por YouTube, el momento en que se le pregunta al presidente a qué precio se le va a pagar el gas. Y el presidente no tenía el dato, vamos a creerle al presidente, no tenía el dato, y este es el momento, cuando le pregunta a Martínez, el secretario de Energía, cuál es el precio. Pero la cara es, Martínez, tirame una soga. Claro. Es tu área. Sí. Y Martínez tiene cara de, che, este fin de semana jugaré de 5, de 8. Sí. A ver, lo que está diciendo es que Martínez no puede estar en su cargo porque es técnicamente inútil o que es muy mala persona.
porque no se lo tiró, porque quedaba claro que alguna de las dos opciones eran. Bueno, eso es lo que dice Rabanal. Yo lo que digo es que el tipo Martínez estaba pensando, ¿compré la colita de cuadril para el fin de semana? Claro. ¿O Sí. no? Ahora, ¿qué? ¿No sabía Martínez tampoco o no lo quisieron decir al final? Martínez hace una hora había firmado todo. Tiene que saberlo. ¿Cómo no lo va a saber? ¿Cómo no va a saber el precio? Le voy a dar un dato. Ustedes lo conocen, pero para que la gente lo recuerde. A 18 le pagamos a Bolivia. ¿Cuánto le pagamos a los productores argentinos de gas en Boca de Pozo? 4. Claro, claro. Sí, claro, Bueno, pero el 4. presidente Arce dijo que es un precio de emergencia. Está bien, pero por ese precio de emergencia de 4 es que tenés que salir corriendo por el mundo a buscar gas y pagarlo más casi 5 veces lo que le estás pagando al productor local, arruinando la producción local. Es un delirio que no tienen registro en el mundo. Bueno, después tiene otro dato, ¿no? En este bullying a Alberto Fernández y en este caso a Guzmán. El propio kirchnerismo anunció esta tarde que quiere que haya audiencias públicas para el aumento de las tarifas públicas y para el aumento de los combustibles, ¿no? Cosa que está por ley. Sí. Por otro lado, en este caso, el kirchnerismo tiene razón. Además, lo que le reclamaba siempre al macrismo, que aumentaba los servicios sin audiencia pública y que tenía que haber audiencia pública. ¿Se acuerdan del primer tarifazo del macrismo de Aranguren? Tuvo que dar marcha atrás y se perdieron 6 meses. Sí. Por no haber hecho audiencia pública. Bueno, es el kirchnerismo el que reclama audiencia pública, pero con esta lindura. Reclaman que esté presente Martín Guzmán para que Guzmán explique qué es lo que se firmó ante el Fondo Monetario Internacional y que le explique a las organizaciones de consumidores cuál es la política tarifaria y por qué tiene que darse un aumento, y lo más importante, cuál va a ser todo el aumento del año. Ahora, ustedes saben... Esto está reservado, esto no es una cuestión que esté que ya esté determinada, porque todos sabemos que Guzmán se guarda un último aumento para fin de año. Ahora, una cosa les agrego. Ustedes saben que pregunté hoy en el gobierno de Mendoza qué información tienen del aumento de las tarifas de energía. Y la verdad que no hay ninguna información. Y con un agravante, me dice, faltan solamente un par de semanas para que se empiecen a emitir las boletas. Claro. O sea, es como todavía está... se pueden hacer maravillas. Claro, bueno, pero no es un tema menor el que tienen que definir todavía. Y sobre todo esto que me decía, y la preocupación que había, es porque, bueno, vieron que lo que se viene discutiendo es esto, un piso de aumento del 20% para todos, y de ahí, de acuerdo a la quita de subsidios, cómo lo van a determinar la segmentación, etcétera, etcétera. Dice que estaba analizando por niveles de ingreso. Bueno, es que, Mateo, hemos hablado con vos muchas mañanas sobre que Mendoza está dentro del listado que el gobierno comprometió ante el Fondo Monetario Internacional, que va a tener una eliminación de subsidios fuerte. Claro, pero ustedes imagínense si la diferencia de los aumentos, por ejemplo, en las tarifas de gas, se van a tomar en cuenta de acuerdo a los niveles de ingresos. Es lo que el gobierno prometió. Y pueden pasar, por ejemplo, vos vivís en un edificio en donde tu vecino va a pagar una tarifa de gas y vos vas a pagar otra, y no va a depender solamente del consumo. No, y va a ser el mismo gas con el mismo consumo a distinto precio. Todos le van a aumentar. Después, si hay algún vecino que no pueda justificar, tendrá que hacer los trámites. Claro. Lo que puede pasar es que vos tengas en la misma cuadra un vecino al que le aumenten con razón, porque ese vecino tiene un poder adquisitivo o un ingreso que lo justifica, pero su vecino de al lado no. Claro. Ahora, todo esto, Argentina se había comprometido a hacerlo de manera prolija, profesional, de acá a septiembre. Y todavía no se movió un dedo sobre eso. Nada. Y por eso con esta incertidumbre que te decía, ¿no? Que estamos a un par de semanas ya de la emisión de las primeras facturas y no hay nada definido con los aumentos. Ahora, Carlos. Sí.
No, quiero un segundito, yo sé que nunca se vuelve para atrás, pero un segundito, Marcelo, algo que comentó Carlos recién. Este planteo de la presencia de Martín Guzmán en las audiencias públicas, a mí me parece que tiene otro sentido además de ese. Y es el sentido de precipitar de lo que estábamos hablando en el inicio de la charla. Porque vos lo que le estás diciendo a Guzmán en esas condiciones es, o te vas o vamos a una ejecución pública. Es imposible que Guzmán se siente en esas condiciones de aplicar la suba de tarifa. A ver, te lo voy a decir, te voy a dar dos datos para la respuesta, para que la respuesta se construya. Lo primero es que no sé si mencioné que las organizaciones de consumidores la maneja el kirchnerismo. Sí, claro. ¿No? Por eso te hablo de ejecución. Mandando, claro, nombres de vecinos o de consumidores que van a intervenir, y los nombres nos lo envía gente del kirchnerismo. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo lo que te puedo asegurar que Martín Guzmán no se va a sentar a contestar esta pregunta. Eso te lo garantizo. No va a ir. No va a ir. En todo caso, tendrá que ir Martínez. Si es que sabe, Martínez. A ese, que por otro lado es el que tiene que ir, Martínez. Claro, claro. Pero Martínez hizo la traducción del memorándum del inglés y lo sabe leer. Yo creo que ya se la mandaron antes que la Argentina firmara, y se la mandaron de Washington porque no se habla con el Ministerio de Economía. Claro. Curiosamente, su despacho está en el Ministerio, en el Palacio de Hacienda, pero bueno, tampoco tematicemos, ¿no? Vos no te hablas con toda la gente del mismo edificio, claro, todo el tiempo. Sí. No, está bien. No, bueno, ahora, tibia la respuesta de Guzmán también hoy en Brasil, ¿no? Ayer a los ataques de Feletti, bueno, contestando de rigor, como diciendo, la inflación es la prioridad de este gobierno, digamos, no le quiso contestar al secretario de Comercio Interior. Eso es como decir, agarrámelo que lo mato. ¿A quién? ¿Quién a quién? No, agarrame que le contesto. Claro, sí, claro, sí. Hay que conocerlo a Guzmán. Guzmán no te va a plantear nunca una pelea pública a lo que estamos acostumbrados nosotros, porque es una persona que está formateada en otra cultura directamente. En todo caso, lo que quiere es que le conteste otro, no que la contestación sea política. Y por otro lado le piden además que no conteste, ¿no? Que no salgas a contestar, no hagas más complicado el panorama. Sí. Lo que creo que Guzmán está pensando en estos momentos es que no lo están deteniendo, que no están haciendo nada para el bullying. Claro. Bueno, y esta ola de rumores que vos comentabas, o cosas, incluso lo que decía Beto Valdés más tempranito también, esto del 13A como una especie de fecha importantísima cuando se conozca la inflación, que ahí se puede empezar a definir el futuro del ministro de Economía, es una forma también de que nos damos cuenta que no lo están defendiendo mucho dentro del gobierno. Y no, la verdad que no, dentro del Ejecutivo, sí, ¿no? Para ser técnicos, claro, sí. dentro del Ejecutivo, porque después, no sé, Rubén, definamos gobierno. Sí, claro, yo pasa que estaba pensando en eso, porque yo te estaba por preguntar, bueno, y si no lo defiende el Ejecutivo, ¿quién lo defiende? Porque el resto del gobierno hace meses que no lo defiende. No es que el resto del gobierno o el accionista mayoritario, autoproclamado accionista mayoritario del gobierno, no es que no lo está defendiendo. Todos los días le pega un castañazo diferente. Claro, por eso. Pero digamos, si ese círculo que conocemos bien, Carlos, que esos 6 metros o 7 metros a la redonda del despacho presidencial, si ahí no lo defienden, que ahí es donde anida el gobierno, todo lo que está fuera de ese metraje son enemigos de Alberto hoy. Ya casi no le queda adentro de la misma Casa Rosada. Si no lo están defendiendo ahí, ¿quién lo defiende? Bueno, yo te voy a trasladar la pregunta que me hizo hace un rato un altísimo funcionario que el despacho no lo tiene en la Casa de Gobierno, pero que transita habitualmente la Casa de Gobierno, y que hasta hace un tiempo lo transitaba todos los días.
Y la pregunta es clave. La pregunta es quizá muy técnica, quizá media obtusa para entender, pero la pregunta es clave. ¿Sabes qué me preguntó? ¿Qué cosa? Che, ¿qué sabe de Guzmán? Claro. Claro. Sí. Que es la pregunta que me podría hacer mi mamá esta noche, ¿no? Sí. Cuando la respuesta debería haber sido, no, olvidate, estamos todos trabajando, estamos todos Bueno, a través del mismo objetivo. yo hablo con una fuente, ¿no? Más importante, ¿no? Yo hablo frecuentemente con una fuente que Carlos también conoce muy bien adentro del Ministerio de Economía, que está muy cerca de ahí del ministro, y continuamente te pregunta, che, ¿y vos cómo lo ves? ¿Y qué piensan? ¿Y qué creen? Y es ahí adentro, ¿eh? Desde ahí adentro pregunta. El problema de la salida de Guzmán, además de, uno puede considerar que la primera misión o la temática por la cual Guzmán fue llamado a ocupar el Palacio de Hacienda podría estar terminada con el fin de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que no. Yo creo que la tarea de Guzmán tiene que continuar porque ahora hay que cumplir con lo que se firmó con el Fondo Monetario, cosa que no es fácil. Ahora, suponete que hablamos de la salida de Guzmán. El gran problema es quién lo reemplaza. Sí. ¿Y con qué plan, además? Acá vos podés tener el mejor plan de la historia de la economía universal. El plan económico que llevó a Roma a ser un imperio. Pero si vos no tenés poder político para ejecutarlo, y da lo mismo. Claro. No lo cambies a Guzmán. Dejá todo como está. Sí. Porque acá el problema es político. Acá el problema es de poder político. ¿No? Y como decía Redrado, de poder tener una serie de leyes que se aprueben en el Congreso y se ejecuten. Sí, claramente no es la salida, no iba a decir más conveniente, pero no es la salida posible, el reemplazo del ministro de Economía en este contexto político de Alberto Fernández. Acá, mira, por la situación política en la que está atravesando la Argentina, y la recomendación es no lo cambien a Guzmán, mantengan todo como está, traten de seguir adelante, traten de cumplir lo que se firmó con el Fondo Monetario, tratemos de aprobar la primera misión de mayo del Fondo Monetario, que es acá a la vuelta, es muy cerca en el tiempo, y el examen es por la economía que está transitando este momento la Argentina. No lo cambien, no hagan movimientos, despejen los rumores, porque si no tenés nada mejor y no tenés un poder político que ejecute algo mejor, y mejor no hagamos cambio, mejor dejemos todo como está. Decile eso al kirchnerismo. Claro. Bueno, yo le mando WhatsApp, pero como a vos me clavan el visto. Me clavan el visto todo el tiempo, sí, es verdad. No atienden esos llamados. Bueno, Burgueño, gracias, nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana, de un fin de semana movido e intenso como anticipaste que vamos a tener, Sí, dejen todos los celulares abiertos. Sí. Perdón, sé que no tenemos más tiempo, pero a mí me están mandando mensajes por teléfono, todos en el mismo sentido, ¿Qué dicen? Estar atento el fin de semana, ¿qué sabés? 3 o 4 tuve durante el programa. Pero estamos en la misma, pero es cierto lo que dice Carlos, perdón, con esto cierro rápido. Esto no es un problema de la economía, ni es un problema del ministro de Economía, es un problema político. Sin dudas. Burgueño, un abrazo, buen fin de semana. Bueno, una sola cosa te voy a decir. Apareció la billetera. ¿La encontraste? Burgueño perdió la billetera. ¿La perdiste o te la habían robado? No. ¿Vos querés la verdad? Sí, como siempre. Can you handle the truth? Sí, dale. Sí. Le estaba en una charla, estábamos esperando a empezar a hablar, estaba con un amigo, que estábamos por dar la charla, vino una moto a traerme una cosa, fui a pagarle a la moto, y cuando volví, estaba en camisa, ¿no? Y cuando volví la billetera se la puse en el bolsillo del que estaba por dar la charla conmigo. ¿No era tu saco? No.
la puse en otro saco. Se me ocurren tantas cosas que decirte, pero no te voy a decir ninguna. Yo te la voy a decir, hay que ser boludo. Hay que ser boludo, Boludo. sí, la verdad. Sobre todo porque te agarra una desesperación perder la billetera y era todo culpa tuya. Era todo ¿Llegaste problema a ir tuyo. a la policía? Sí, hice todas las denuncias. Hizo un escándalo, hizo un escándalo. Si nos enteramos antes de empezar el programa. Bueno, Burgueño, nos alegramos. Chao, buen fin de semana. Chao, buen fin de semana. Chao. Rubén, nos encontramos el lunes. Señor. Sí, señor, un placer. Igualmente. Un abrazo grande y buen fin de a todos. Chao, Rubén Rabanal. Bueno, señores, señoras, hasta acá llegamos. Fue la mesa del poder de este viernes. Nosotros nos encontramos o el lunes a la mañana, en el arranque de la semana con Uno Nunca Sabe, o los esperamos también a las 20 en una nueva edición de la mesa del poder. Chao, buen fin de semana.